En la sesión anterior habíamos visto cómo podíamos descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares y le llamamos al eje horizontal X y al eje vertical Y. ¿Okay? Entonces una fuerza la podemos descomponer en una componente en X, Fx y una Fy, las cuales las direcciones las poníamos a través de sus vectores unitarios. En el eje X una Y, que nada más me da la dirección en X en lugar de ponerle el ángulo a 0 grados, y la otra J, en lugar de 90 grados nomás le poníamos la J. Pero ahora vamos a ver la suma de fuerzas mediante componentes rectangulares. Ya habíamos visto la otra, ahora vamos a hacer la suma de fuerzas mediante componentes rectangulares, a ver cómo nos da. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que yo tengo tres fuerzas. Una fuerza para acá, una fuerza para allá y una fuerza así, para acá. Tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3. Entonces, para sumarla, ya habíamos visto la ley por la del triangulito, por la ley del paralelogramo, en la cual yo puedo poner F1 y luego donde termina F1 tengo que poner la F2, está por acá, y luego después de aquí, de la F2, saco una resultante de aquí, y luego pongo la F3, que está por acá, la F3, y luego pongo aquí la resultante. Entonces, primeramente tendría que resolver este triángulo y luego resolver este. Podríamos ponerle en otro orden para que se viera mejor. En dado caso, por ejemplo, primero pongo la F3, y luego pongo la F1, y luego pongo la F2, y como quiera me da la resultante, pero habría que resolver este triángulo y este triángulo, y aquí habría que resolver este triángulo y este triángulo. Entonces, cuando son tres fuerzas todavía resolver dos triángulos por la ley de los senos y cosenos, pues más o menos, pero si son 10 fuerzas yo tendría que resolver 9 triángulos. Pero entonces, ¿qué pasaría si en lugar de eso yo le pongo un eje vertical aquí y un eje horizontal, y ahora saco las componentes rectangulares de las fuerzas? Es bien fácil. Vamos a suponer que yo aquí tengo un ángulo θ1, aquí tengo un ángulo θ2 y aquí tengo un ángulo θ3. Y yo quiero descomponer primero las componentes F1, F2 y F3. Entonces aquí así yo trazo estas paralelas y aquí así vamos a poner, esta sería una componente F1X y una componente aquí F1Y. Yo la puedo descomponer ¿cómo? Por el seno y por el coseno. Cuando el ángulo está pegado a un eje es el lado adyacente, entonces ese es por el coseno. Y cuando el ángulo está separado del eje, o sea que está en el lado opuesto, entonces sería por el seno. Entonces podríamos usar una relación que llamamos mnemotécnica para que se nos pueda quedar, porque hay veces que decimos, bueno, ¿cuál era por el seno o por el coseno o por qué, verdad? Entonces nosotros podemos sacar una relación mnemotécnica que digamos, en el eje de la componente que yo quiera que esté separada del ángulo es por el seno y la otra es por el coseno. Aquí en este caso el ángulo está separado de Y, entonces esta fuerza Y es por el seno y la otra es por el coseno. Entonces F1X sería la fuerza por el coseno de θ1 y la componente Y sería la fuerza por el seno de θ1, como ya vimos anteriormente. En este caso de la fuerza 2, yo también saco sus componentes. Aquí saco las componentes y entonces aquí sería una F2X negativa y una fuerza F2Y. Nada más que aquí vemos que este ángulo está pegado a esta parte que está aquí, al eje Y. Entonces, como está pegado al eje Y, el eje X está separado, entonces esta componente en X sería por el seno, separado seno, y la componente en Y en este caso sería por el coseno.
Y la componente 3 también, la resultante 3 la descomponemos en una fuerza aquí así para abajo, negativa, que sería F3X, y esta de aquí sería una esta para F3Y, y esta F3X. En este caso, la componente en X también está separado del ángulo, entonces esta sería por el seno, porque está separado, y esta sería la componente en Y por el coseno, porque es el que está ahí. Eso de ahí no me va a dar el signo, nada más me va a dar la magnitud. Si todo viene para el lado derecho es positivo, si viene para el lado izquierdo es negativo. Si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. Una forma de no fallarle es sacar el seno y el coseno de las fuerzas, todas pegadas desde este punto, desde el eje X. Este sería teta 1, después teta 2 sería hasta acá, y luego teta 3 sería hasta acá. Si yo saco esos ángulos, entonces siempre el eje X va a estar pegado, entonces todo sería por el coseno, y el eje Y sería por el seno, y aparte hasta me daría el signo de si es positivo o si es negativo. Pero hay veces que es más complicado andar sumando y andar sumando todo eso, entonces nada más descomponemos con los ángulos que tengamos. De tal forma de que yo ahora tengo aquí así los ejes X y Y voy a tener una componente en X, por aquí así, que es la F1X, y una componente en Y, F1Y. Tenía antes la fuerza completa, ahora están sus componentes, que para el caso es el equivalente. También tenemos una componente en Y de la F2Y y la componente en X negativa de la F2X. Y también tenemos en este caso la fuerza 3X positiva y una componente F3Y. En lugar de tener estas tres fuerzas, ahora tengo estas fuerzas, todas en X y todas en Y. Como llevan la misma dirección, las tres fuerzas en X y las tres fuerzas en Y, yo las puedo sumar directamente. Aquí yo puedo sacar una resultante en X, que en este caso sería F1X más menos F2X más F3X. Estas dos son positivas y esta es negativa. Y también podría sacar la resultante en Y, que sería igual a la F1Y más la F2Y más menos la fuerza 3Y. Sumando yo todas estas de aquí, esta y esta, yo obtengo Rx y Ry. Mi resultante total, la resultante total sería igual a la magnitud de Rx, la suma de estas 500, en I, más la magnitud Ry en J. Esta sería mi resultante expresada en sus componentes rectangulares. Si este era 300, aquí es 300i, o sea en X, y si este es 500, este sería 500j, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo tuviera 20 fuerzas? Pues descompongo todas las fuerzas en X y Y, y luego sumo todas las fuerzas en X, y obtengo una resultante en X, y sumo todas las fuerzas en Y, y obtengo una resultante en Y. Entonces, para poder poner una expresión que me sirva para cualquier tipo de fuerzas, yo tengo que la resultante en X es igual a una suma de fuerzas en X, y la resultante en Y es igual a una suma de fuerzas en Y. Tenga 2, 3, 4, 10 fuerzas, pues ahí está la ecuación. Y ya tengo esto, tengo Rx y Ry. Esta Rx y Ry expresados en los componentes tendría aquí una Rx aquí, este es X, este es Y, y una Ry aquí. Para poder sacar la resultante total, pues trazo la ley de los paralelogramos y aquí tengo la resultante total. Y aquí tengo su dirección, θ.
¿Cómo saco la resultante total? Pues por medio del, si este de aquí es RY también, por medio de la ecuación que me dice, el teorema de Pitágoras, que me dice que Rx al cuadrado más RY al cuadrado raíz cuadrada, yo obtengo la magnitud de la resultante, porque aquí es un triángulo rectángulo, entonces Rx al cuadrado más RY al cuadrado es igual a la resultante total al cuadrado, que pasando para el otro lado de la raíz. Y la otra es su dirección θ es igual a la RY, que es el lado opuesto entre Rx. RY entre Rx. Y ahí obtengo ahora la resultante total. Entonces la resultante total sería igual a la magnitud de la resultante con un ángulo hacia arriba θ. Esta que está aquí y esta que está acá es lo mismo expresado, una en componentes rectangulares y otra como la magnitud total de la resultante. Con esta, por el seno y el coseno, saco Rx y Ry, o con esta, con el teorema de Pitágoras y la tangente, saco la resultante total y su ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sumar fuerzas? Cuando yo tenga ahorita por lo pronto en un plano, fuerzas que concurren en un punto, eso es muy fácil. Primer paso, todas las fuerzas las descompongo en sus componentes en X y Y. Ese es el primer paso. Descomponer todas las fuerzas en X y Y. Por medio del seno o el coseno. ¿Ok? Que la fuerza en X es igual a F por el coseno y la FY es igual a F por el seno. ¿Ok? Ya que descompuse todas estas, que es mi primer paso, ahora sumo todas las fuerzas en X y obtengo la resultante en X. Sumo todas las fuerzas en Y y obtengo la resultante en Y. Y ya con Rx y Ry ya la puedo representar en su forma de componentes rectangulares. Nos vamos aquí y obtenemos la resultante acá. Son tres pasos. Uno, descompongo en X y Y todas las fuerzas, por el seno o el coseno, no hay otro. Luego el segundo paso, sumo todas las fuerzas en X y obtengo una resultante en X. Sumo todas las fuerzas en Y y obtengo una resultante en Y. Y posteriormente el tercer paso, por medio de Pitágoras y por medio de la tangente, obtengo la resultante total. ¿Okay? Entonces es una forma muy sencilla. En esos tres pasos sencillos, o sea, podemos obtener la resultante de la suma de muchas fuerzas. En cambio, por el otro método había que hacer 20.000 triangulitos y andar aplicando senos y cosenos y todo, la ley de senos y cosenos. Entonces yo creo que este sería un método más sencillo. Claro, si son dos fuerzas, pues a lo mejor con el triangulito con eso largo, o sea, por medio de la ley del paralelogramo. Pero si son muchas fuerzas, podemos aplicar esto. ¿Okay? Entonces ese sería cómo podemos obtener la resultante mediante suma de componentes rectangulares. Las siguientes sesiones son dos ejemplos, ya con fuerzas y todo, para que quede más claro, pero si ya entendimos esto, pues pasamos directamente al otro tema. ¿Ok?